Keith Papini llegó a su casa del trabajo, metió la llave en la cerradura, abrió la puerta y esperó a que sus dos pequeños y su esposa corrieran a recibirlo, como todas las noches. Pero esta vez, en la casa lo único que le esperaba era un desconcertante silencio. Entró y los buscó por todo el lugar, llamándolos a gritos, pero la casa estaba vacía. Llamó al teléfono de su esposa, Sherry, 1, 2, 3 muchas veces, pero ella no respondía. Keith decidió usar una aplicación para rastrear su celular y encontró que su última ubicación era cerca de una antigua carretera por la que ella solía trotar cuando salía a hacer ejercicio, después de llevar sus hijos a la escuela. Keith condujo de inmediato hasta allá y un par de minutos después se encontraba abandonado el teléfono celular de Sherry. Estaba intacto sobre el pasto. Tenía enredado un mechón de cabellos rubios, los auriculares todavía conectados y en ellos, reproduciéndose en modo repetición, la romántica melodía con la que ella y Keith se habían casado, la canción favorita de ambos. Bienvenidos. Esto es Personajes Siniestros. La desaparición de Sherry causó conmoción en la pequeña comunidad de Redding, en California, e hizo eco en todo el país. Cientos de voluntarios, rastreadores caninos, equipos de búsqueda y rescate, agentes de policía y hasta helicópteros. Todos buscaban a Sherry Papini, pero no podían hallar ningún otro rastro de ella. Mientras tanto, Keith, lleno de congoja por la desaparición de su esposa, aparecía llorando en conmovedoras entrevistas mientras rogaba que por favor apareciera con vida y sin embargo, Sherry parecía simplemente haberse desvanecido en el aire. Pero 3 semanas después, a las 4:30 de la madrugada, Keith recibía una llamada a su teléfono celular. En ella se escuchaba al fondo a Sherry llorando y gritando su nombre mientras un agente de policía intentaba tranquilizarla. La habían hallado unos automovilistas pidiendo ayuda al lado de la carretera, todavía con cadenas en las muñecas y alrededor de la cintura. Keith se apresuró a encontrarse con ella en el hospital. Estaba muy delgada. Pesaba tan solo 40 kilos, le habían trasquilado el cabello de un modo salvaje y tenía además la nariz rota y muchas otras marcas de golpes en todo el cuerpo. También una marca cauterizada sobre el hombro derecho, similar a aquellas con las que se marca el ganado, pero con una especie de mensaje escrito que nadie parecía ser capaz de descifrar. Al día siguiente, Sherry era dada de alta en el hospital. Los agentes, entonces, pudieron enterarse de lo que le había sucedido. Sherry contó que había salido a correr, como era su costumbre, al Old Oregon Trail, que en algún momento del trayecto, una vagoneta de color oscuro se detuvo a su lado, y que de ella bajaron 2 mujeres hispanas con los rostros embosados. Una de ellas sostenía un pequeño revólver en la mano. Las mujeres obligaron entonces a Sherry a punta de pistola a subirse a la parte trasera del vehículo. Ahí la ataron e hicieron que se acostara en el piso para después arrancar a toda prisa, escuchando a todo volumen música mexicana de mariachi que no paró de sonar hasta que llegaron a la casa donde la tuvieron retenida. Dijo que estando en ese lugar, ellas le dijeron que la policía estaba mezclada en todo aquello, pues se la pensaban vender a un agente de la ley. Dijo que después la metieron en un closet y que ahí tenía que hacer sus necesidades dentro de un balde lleno de arena para gatos. Y dejó bien claro que lo de la arena para gatos había sido idea suya. Dijo que días después la habían metido nuevamente en la vagoneta y que la soltaron en la noche, encadenada y con una bolsa en la cabeza. Los agentes le preguntaron entonces si podía recordar alguna pista que les ayudara a saber hacia dónde la habían llevado, pero ella dijo que no se había dado cuenta porque casi todo el trayecto había estado durmiendo y que lamentablemente no podía recordar nada más. La noticia conmocionó California. Los noticieros comenzaron a hablar de las 2 peligrosas secuestradoras hispanas que andaban sueltas.
Sherry dio una descripción a la policía y ellos hicieron 2 retratos hablados que aparecieron por todo el estado, mientras las mujeres de la comunidad hispana evitaban salir en parejas por miedo a que la gente las confundiera con las criminales que la habían raptado. Sherry no había querido dar ninguna declaración a los medios, pero Keith apareció nuevamente en varias conmovedoras entrevistas, contando entre lágrimas cómo su esposa había necesitado tanto volver con su familia que en algún momento llegó a hacer un pequeño bulto con cierta tela que encontró y que solía acurrucarlo entre sus brazos y mecerlo, imaginando que era Violet, su pequeña hija de 2 años. Pero poco a poco comenzaba a correr un rumor. Algunos comenzaban a creer que todo aquello era una farsa montada por la pareja. Alguien hizo una publicación en Facebook expresando sus dudas alrededor del caso. La publicación se viralizó y el escándalo fue inmediato. El alcalde del lugar tachó de obra de trolls aquellos rumores. El autor de la publicación comenzó a recibir cientos de amenazas y al poco tiempo se vio obligado a borrarla. Keith se sometió a una prueba con el detector de mentiras, la pasó y aún dijo que estaba dispuesto a que se le hiciera otra, pero la duda permaneció en muchos, principalmente en alguien muy cercano al caso, el sheriff Michael Johnson. Él tenía sus dudas en torno a todo aquello. Que una mujer raptara a otra era algo muy poco común y le parecía extraño que Sherry hubiera podido dormir durante el trayecto de 2 horas y media que estuvo en la vagoneta mientras aquella música estridente sonaba en los altavoces y la adrenalina de estar en peligro corría por sus venas. En algún momento expresó sus dudas, pero lo ridiculizaron, burlándose de él. El sheriff Johnson, sin embargo, se mantuvo fiel a su corazonada y siguió investigando. Así, halló un informe del año 2003 en el que se leía que la madre de Sherry había hecho el reporte de que su hija, de entonces 21 años, había estado lastimándose a sí misma, pero que decía a todos que era ella quien lo hacía. Luego, en octubre de 2017, durante un análisis hecho a la ropa que Sherry llevaba puesta, cuando fue liberada, se halló en ella el ADN de una mujer, pero también de un hombre, en sus pantalones deportivos y en su ropa interior, y no correspondía con el de su marido. Posteriormente, fue cotejado en una base de datos con los registros genéticos de todos los criminales conocidos, pero no se halló ninguna coincidencia. Los policías mantuvieron en secreto toda esta información y así pasaron más de 2 años en los que no hubo mayores avances en el caso, hasta que en 2019 realizaron una nueva búsqueda en sus bases de datos, pero esta vez tratando de encontrar el ADN de algún familiar del sujeto que había dejado su huella en la ropa de Sherry. Y encontraron una coincidencia. Los agentes siguieron esa pista y a través de sus investigaciones dieron con James Reyes, un exnovio de Sherry. Los agentes colectaron una muestra de su ADN de una botella de té helado que James había tirado a la basura y encontraron que coincidía completamente con el que habían hallado en la ropa de Sherry. Así, los policías hicieron una visita a James, quien, acorralado por las evidencias, terminó por contarles todo lo que había pasado. Dijo que Sherry y él se habían conocido siendo adolescentes, que estuvieron saliendo y que en algún momento llegaron a estar comprometidos en matrimonio, pero habían terminado por separarse, que poco antes de la fecha en que ella desapareció, él había encontrado algunas cosas que hacía años ella había dejado olvidadas en su casa y se las mandó a sus padres. Que poco después ella se ponía en contacto con él y comenzó a contarle el infierno en el que vivía, cómo era víctima de un abuso continuo a manos de su marido y que a pesar de que había hecho muchos reportes a la policía, ellos no habían querido hacer nada al respecto. Le contó que hacía tiempo que pensaba en él, que lo extrañaba y que había estado ahorrando dinero para escapar e ir a buscarlo. Fue así como ambos se pusieron de acuerdo y la mañana de su desaparición él pasó a recogerla para llevársela después a su casa. James contó cómo, ahí, ella se golpeaba y lastimaba a sí misma, cómo dejaba de comer para verse más demacrada, cómo se cortó los cabellos y le dijo que la golpeara con un disco de hockey lanzándolo a la pierna y luego que le hiciera aquella extraña cauterización a mano
con un pirógrafo donde él había tratado de escribir aparentemente un versículo de la Biblia. James dijo que no estaba seguro, pero que creía que Sherry iba a iniciar una nueva relación sentimental con él después de haber huido de su casa, aunque 3 semanas después, ella le dijo que no podía soportar estar sin sus hijos, que los extrañaba demasiado, y fue así que él la fue a dejar al lugar donde la habían encontrado. Los agentes confrontaron a Sherry con lo dicho por James, pero ella seguía asegurando que lo que había dicho era verdad. Había sido raptada por 2 peligrosas mujeres hispanas que aún andaban sueltas, aunque aceptó que en algún momento antes de su desaparición había hablado con James, solo un poco. Pero esto no convenció a los policías, que comenzaron a entrevistar a compañeros de trabajo y amigos de Sherry, quienes dijeron que ella era muy buena para inventar realidades falsas, que era una verdadera genio inventando historias y convenciendo a personas de cosas que no eran verdad, que lo que a ella más le gustaba era ser el centro de atención. Al fin, el 3 de marzo de 2022, Sherry Papini fue arrestada por haber falseado sus declaraciones a un agente federal y por fraude, pues había estado cobrando dinero de un fondo de ayuda para víctimas. Sherry se declaró culpable, pidió perdón y después de pagar una fianza de más de $100,000, quedó libre temporalmente. Keith se divorció de ella poco después. De ser encontrada culpable de todos los cargos, Sherry podría ser sentenciada a pasar en prisión un máximo de 25 años. Gracias por acompañarnos. Esto fue Personajes Siniestros.